Buen día tengan todos ustedes, me presento, soy Anelis Tejeda Nicolás, estudiante de la licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas, proveniente de la Universidad Tecnológica de México. En este video hablaremos sobre el mercado informal y el impacto que tiene en la economía de México, así como las características que tiene este tipo de mercado. Antes que nada, debemos de saber la definición de mercado informal. Es aquel donde se realizan actividades económicas ocultas para eludir procesos y responsabilidades fiscales, como es el impuesto sobre la renta, ya que como sabemos, todas aquellas personas que trabajan de manera formal pagan dicho impuesto ante el SAT. En ocasiones no siempre se genera con mala intención, sino por falta de recursos y conocimientos acerca de los requisitos que solicitan las instituciones gubernamentales para que se registren adecuadamente como una empresa formal, ya que al momento de dicha creación son dadas de alta bajo un régimen fiscal ante diferentes instituciones que avalan su creación y existencia en la economía del país, y así están sujetas al pago de impuestos y aportaciones ante el gobierno. De esta manera dejan de ser un mercado económico informal. Uno de los ejemplos de este tipo de mercado es la mendicidad, que se considera como un mercado informal, ya que a pesar de no parecer una actividad económica como tal, se maneja un flujo de dinero que no está controlado. Las siguientes son prácticas espirituales, actividades como la adivinación, espiritismo, lectura de cartas. Son actividades lucrativas que por su naturaleza no suele establecerse como una empresa formal. Aunque esto no es en general, hay entidades que sí están registradas. En donde se mueve más este mercado es en barrios y pueblos, que normalmente no son registrados. Los buneros es una de las mayores muestras de mercado informal. Son personas que se colocan en un lugar en la calle y venden toda clase de productos, mayor conocidos como tianguistas. Características de la economía informal. Las características que envuelven esta economía son lo informal de sus gestiones, ya sean ventas o servicios, un masivo movimiento de efectivo y transacciones bancarias no comerciales, frecuente relación con la pobreza, falta de producción y mala gestión del país. El desarrollo del ingenio a partir de la necesidad de encontrar una manera lucrativa de trabajar. Existen causas y consecuencias del mercado informal, que son la inflación y migración, altos costos en campos como tierras, viviendas y demás ventas, cuya ganancia solo beneficia al vendedor, quien esquiva los impuestos de la ley sobre el derecho tributario. La coyuntura económica de un país y sus altos impuestos que genera que se busquen alternativas de comercio fuera del sistema económico. Algunas de las consecuencias de este tipo de mercado son la pérdida de ingresos en impuestos por parte del país, retraso en los proyectos de modernización laboral, generación de empleos en negro, lo cual trae problemas de adaptación social para el empleado, limitación de crecimiento económico y PBI de un país. Así como existen causas y consecuencias, de igual manera existen ventajas y desventajas del mercado informal. Algunas de las ventajas de este tipo de mercado es que para el consumidor en la mayoría de los casos, no siempre, existen precios más económicos, lo que hace que exista una mayor demanda, algo que le conviene al dueño del negocio. Entre las personas más escasas de recursos y la mayoría de las personas del pueblo, es más cómodo y conveniente ir de compras a mercados populares e informales. Al ser informal es más fácil para generar empleo, pues no hay muchos requerimientos. Normalmente se pueden emprender sin esperar tanto e invertir en papeles y procesos que pueden ser tediosos. Las desventajas de este tipo de mercado son lo primero y principal, que es una práctica ilegal y se presta para muchas prácticas más. Esto ya nos hace suponer una serie de consecuencias más como la cárcel o multas. No hay mucha garantía en los productos que se venden, algo que se puede alejar un poco al cliente. Debe de tener mucha confianza en ti para poder hacer de esta desventaja algo que no te afecte. Aunque
Tampoco sucede siempre. Normalmente solo se hacen pagos en efectivo y seguramente que un negocio formal puede ofrecer más medios de pagos. En conclusión, la economía informal es un problema que enfrenta México desde hace varios años y que con el paso del tiempo ha alimentado y generado dificultades y deteniendo el proceso de crecimiento del país a la irregularidad de las actividades comerciales, lo que las mantiene fuera de la legalidad y ocasionan un retroceso o desaliento de la productividad. Como cualquier otro problema que no se atiende a tiempo y que mientras más vaya postergando su solución, con el paso del tiempo de los años, traerá consigo consecuencias. Así lo ha hecho la informalidad, que ha crecido de tal manera que ahora en su mayor aportación al Producto Interno Bruto, la falta de oportunidades en el mercado laboral se ha incentivado a personas a realizar acciones en beneficio de ellos mismos, pero en muchas ocasiones ese beneficio no es el esperado, porque como se menciona anteriormente, al estar involucrado en una actividad de tipo informal es obtener ganancias mínimas que solo sirven para la supervivencia. No hay un punto en el que obtengas utilidades mayores, porque no se cuenta con los elementos necesarios para incrementar la productividad, ya sea como un financiamiento o la tecnología que año con año se convierte en uno de los factores más importantes para poder sobresalir económicamente en un mundo de globalización. La informalidad se convierte en una solución rápida ante la desesperación de las personas para conservar. Cada vez el gobierno busca hacerse de más dinero a través de los impuestos que un gran número de personas no pueden pagar, y de igual manera existen otras personas, empresarios, políticos, que teniendo el poder de una manera que no es adecuada porque perjudican a la ciudadanía y por ende a la economía. De mi parte sería todo, espero que les haya gustado el video y gracias.